Mi amiga Bárbara es estudiante y le gusta mucho la ropa informal. Hoy lleva unos pantalones verdes, una camiseta roja y un collar a juego con los pendientes. Javier es el novio de Bárbara y también es estudiante. Hoy lleva unos pantalones vaqueros, una camisa de lunares y unas zapatillas marrones. Ignacio es informático. Trabaja en una gran empresa de informática. Le gusta vestir bien. Para la reunión de hoy se ha puesto una camisa azul muy elegante y una corbata blanca. También lleva un traje oscuro. Marta trabaja de diseñadora en unos grandes almacenes y casi siempre lleva ropa elegante. Hoy lleva un vestido verde y unos zapatos blancos. Charlie es el primo de Bárbara y es fotógrafo. Hoy lleva unos pantalones rojos, una camisa blanca y unas playeras amarillas. Voy a preparar mi maleta para el viaje. A ver, ¿qué llevo? Mira, estos zapatos están bien, ¿no? No. Para ir a la montaña, las botas son mejores que los zapatos. Tienes razón. ¿Llevo los vaqueros? No. Para el frío, son mejores los pantalones de pana. Bueno, llevo los dos y ya está. ¿Por qué llevas la maleta azul? Pues porque es mejor que la gris. Tiene ruedas. Yo prefiero la gris. Caben más cosas. Toma el paraguas. Guárdalo. ¿El rojo? No, este es peor que el negro. Lo siento. El negro ya está en mi maleta. María. A mí me encanta la ciudad en la que vivo. Es grande. Tiene más de 3 millones de habitantes y mucha oferta cultural y de ocio. Puedes ir al cine, al teatro, hay varias salas de conciertos, museos y también grandes parques donde relajarte o practicar deportes. Es verdad que es una ciudad ruidosa porque hay mucho tráfico. Otro problema es la contaminación, porque la gente utiliza poco el transporte público, el metro, el autobús, pero a mí me encanta mi ciudad. Jordi. Yo vivo en una ciudad pequeña. No llega al 500.000 de habitantes y la verdad es que me gusta mucho vivir aquí. No hay una gran oferta cultural, pero tenemos mucha más tranquilidad que en una ciudad grande. Nuestros hijos viven más en contacto con la naturaleza porque hay muchos parques y tenemos la playa muy cerca. Seguro que en el futuro, si nuestros hijos van a la universidad, cambiaremos de ciudad. Pero de momento no. Este es el mejor lugar para vivir. A Pedro le duele la cabeza. A Daniel le duelen las muelas. A Carmen le duelen los oídos. A Julia le duele la espalda. A Victoria le duele el estómago. Ana tiene fiebre. A Ricardo le duele la garganta. Hola, Ángel. ¿Qué tal estás? No muy bien. ¿Qué te pasa? Tengo una gripe muy fuerte. ¿Y qué tomas cuando estás así? De momento nada. ¿Por qué no te tomas una aspirina con un vaso de leche con miel y te vas a la cama? Sí, creo que es lo mejor. B. ¡Qué mala cara tienes! ¿Qué te pasa? Me duele muchísimo el estómago. ¿Por qué no vas al médico? Sí, voy a ir mañana. Mira, tómate un té y acuéstate sin cenar. Sí, creo que es lo mejor. Buenos días. ¿Qué le ocurre? No me siento muy bien. Creo que tengo la gripe. Tome una aspirina cada 8 horas y beba mucho zumo de naranja. Buenas tardes. ¿Qué problema tiene? Me duele la garganta cuando hablo.
A ver... no está muy mal. Pero tome leche con miel y no hable mucho. Buenos días. ¿Qué le pasa? Mire, doctor, me duele mucho el estómago desde hace días. Vaya. Pues no tome café ni fume. Coma frutas y ensaladas. Y tome estas pastillas. Elena y Emilio ya son padres. Su vida cambió cuando de repente se encontraron con 2 bebés en los brazos. Antes de ser padres teníamos una vida social muy activa. Viajábamos, íbamos al cine, salíamos con los amigos, teníamos mucho tiempo libre. Emilio jugaba al hockey, yo estudiaba alemán. Ahora todo es distinto. Dedicamos todo nuestro tiempo a Álvaro y Adrián, que son maravillosos. Martina tiene 92 años. Cuando era pequeña, no iba a la escuela. Vivía con su madre y sus 4 hermanos en un pueblo pequeño del sur de España. A los 8 años, ya trabajaba en el campo con su familia. Empezaba a las 6 de la mañana y acababa a las 6 de la tarde. No sabía leer ni escribir, pero tenía muchas ilusiones y planes para el futuro. A los 19 años, se casó y tuvo su primer hijo. Los fines de semana, iba con su marido a vender las verduras de su huerta en los mercadillos de los pueblos vecinos. Solo los domingos por la tarde descansaban y se reunían con sus vecinos en la plaza del pueblo. Andrés me llamó por teléfono para saludarme. Bárbara trabaja en una empresa de informática en México. Yo estudié decoración en Milán. Antes Raúl vivía cerca de aquí, pero ahora está viviendo en Valencia. Aquí hace más calor que allí. Ella es más guapa que él. Los teléfonos móviles son muy cómodos. Esta casa es más céntrica que tu piso. Hoy vamos a hablar con la alpinista Elisa Urrutia. Está en España después de escalar el monte Everest. Elisa, ¿qué planes tienes para la próxima temporada? No voy a hacer ninguna escalada el año próximo. La temporada pasada acabé agotada y tengo que darme un poco de descanso. El próximo curso voy a hacer una campaña escolar en el País Vasco. Quiero ir por los colegios y hablar con los chicos y chicas sobre este deporte. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a esta actividad? Voy a dedicarme unos 3 meses. Después quiero montar un centro de alpinismo y organizar excursiones por la montaña. ¿Y vas a ser una de las instructoras? Bueno, ese es mi objetivo. También quiero estar un poco más en casa. El año pasado me casé y creo que es el momento de pensar en organizar mi familia. Ahora estoy esperando mi primer hijo. Va a nacer el próximo otoño y estoy muy ilusionada. Enhorabuena, Elisa. Te deseamos mucho éxito para todos tus planes. Este disco suena muy bien. Es mejor que el otro. Sí, estoy de acuerdo. Va a estar en las tiendas en la próxima semana. Y creo, amigos míos, que va a tener gran futuro. ¿Y cuándo nos vamos de gira? En diciembre vamos a dar unos conciertos por toda España. Y si todo va bien, nos vamos a Sudamérica. ¿Y vamos a salir en televisión? ¡Claro! Y también tengo preparada nuestra propia página web. ¿Cuándo vamos a ir a Barcelona? En septiembre, antes de empezar la gira.
¿A que no sabéis quién va a cantar con vosotros? Ni idea. ¡Jennifer López! ¡Vaya sorpresa! ¿Su nombre, por favor? Manuel González Romero. Muy bien. ¿De dónde es usted, señor González? Soy español, de Valencia. ¿Vive en Valencia? No. Ahora vivo y trabajo en Madrid. ¿A qué se dedica usted? Soy economista. Muy bien. ¿Y cuál es su número de teléfono? Es el 9-1-6-5-4-3-2-0-1. Muchas gracias. Isabel, ¿cómo te llamas de apellido? Jiménez Díaz. ¿Jiménez con G o con J? Con J. ¿Y en qué trabajas? Soy profesora de alemán. ¿Eres española? No, soy argentina, pero ahora vivo acá, en Madrid. Muy bien. ¿Me dices tu número de teléfono? Sí, es el 656-789-823. Gracias. Salidas. El vuelo de Aeroperú número 23848 tiene la salida prevista a las 7:55. Los pasajeros del vuelo de LAN Chile número 064 con salida a las 12:05 deben dirigirse a la puerta de embarque 9D. Los pasajeros del vuelo de Aerolíneas Argentinas 1289 con destino a Buenos Aires y salida a las 15:20 salen de la puerta de embarque 5B. El vuelo de Iberia 576 con destino a México sale con una demora de 15 minutos. Y por tanto, la salida es a las 18:35. Pasajeros, diríjanse a la puerta de embarque 7F. El vuelo de Alitalia 027 con destino a Roma tiene su salida a las 23:10. Buenos días. ¿Qué toman? Yo quiero un café con leche y una tostada. ¿Tiene zumo de naranja natural? Sí, claro. Yo un zumo de naranja y una tostada con mantequilla y mermelada. Buenos días. ¿Qué desea? Quiero 2 huevos fritos con bacon. Lo siento, no tenemos. ¿Quiere un bocadillo? Sí, por favor. Un bocadillo de queso y un café con leche. Buenos días. ¿Qué desea? Buenos días. Quiero un té con leche, una magdalena y un zumo de naranja. Muy bien. Ahora mismo. Mi casa de campo es muy bonita. Tiene 3 dormitorios con vistas al jardín. El más grande tiene un pequeño cuarto de baño. Tiene otro cuarto de baño grande al final del pasillo. El salón es muy amplio, con 2 grandes ventanas y una chimenea para hacer fuego en invierno. Junto al salón está el comedor y una cocina pequeña donde cocinamos mi marido y yo. Hay un garaje a la entrada. La casa tiene un jardín muy grande, con muchos árboles y flores. Tenemos una piscina para bañarnos en verano. Nos gusta mucho ir a nuestra casa en vacaciones. Dígame. ¿Marta? Soy Beatriz. ¡Hola!
¿Ya estáis en Madrid? Sí, estamos en el hotel de la Plaza de España. ¡Estupendo! ¿Comemos juntas? Mi trabajo está cerca del hotel. Si quieres, puedes venir andando. Tardas unos 20 minutos. No, dime mejor cómo voy en metro. Tengo un plano en la mano. Mira, estoy en Gran Vía, en la línea 5. Solo hay 2 estaciones desde Plaza de España. ¿Lo ves? Pues no. Coge la línea 3 y en la primera estación cambia a la línea 5. ¿En Ventura Rodríguez? No, en la otra dirección, en Callao. ¿Lo ves? Sí. ¿Por qué no vamos a tomar algo después de trabajar? Lo siento, hoy no puedo. Tengo que ir de compras con mi hermano. ¿Te parece bien mañana? ¿A qué hora te viene bien? ¿A las 6? No. Mejor a las 6:30. De acuerdo. Hasta mañana. ¿Vamos al cine esta noche? No puedo, lo siento. Voy a cenar con unos amigos. ¿Y si nos tomamos un café antes? Bueno, de acuerdo. ¿Vamos al Café Central? Estupendo. Nos vemos allí a las 5. Radio Centro FM. Esta noche, en nuestra sección de espectáculos, vamos a hablar con Carolina y Pedro, una joven pareja de madrileños que nos van a comentar sus preferencias cuando salen de noche los fines de semana. ¿A dónde vais normalmente? Yo prefiero ir a un concierto. Me gusta mucho ir a conciertos de rock. Pero Carolina ya está un poco harta. A ella le gusta más ir al teatro. Después, nos gusta mucho ir a tomar unas tapas y volver a casa dando un paseo. ¿Y tú, Carolina, qué dices? Me gusta mucho ir al teatro. También me gustan los conciertos de música clásica, excepto la ópera. Es demasiado larga. A Pedro le gusta ir a todo tipo de espectáculos musicales, aunque son muy caros. Pero lo que más nos gusta hacer a los dos juntos es ir al cine. Desde niña, siempre deseé conocer la selva. Este verano estuve en Perú, un país maravilloso. Al día siguiente de mi llegada a Lima, cogí un avión a Iquitos. Preciosa ciudad tropical, como sacada de una película. Los mototaxis, los mercados de fruta, las casas y el río Amazonas. Después, entramos en la selva, dispuestos a pescar pirañas, bañarme en el Amazonas, comer plátano frito. Más tarde, paramos en un pueblo en medio de la selva. En unos segundos, un montón de niños salieron de sus casas y me rodearon con sus rostros sonrientes. Finalmente, me hice unas fotos con ellos y me despedí muy contenta de llevarme un recuerdo auténtico del Amazonas. ¿Puedo ayudarla? Sí. ¿Cuánto cuestan estos pendientes? 20 euros. ¿Y esos de ahí, los azules? Esos están rebajados. Cuestan 15 euros. Me los llevo. ¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta? Buenos días. ¿Cuánto cuesta la falda roja del escaparate? Son 40 euros. ¿Puedo probármela? Sí, claro. Los probadores están al final del pasillo. ¿Qué tal le queda? Pues no me gusta mucho. Lo siento, no me la llevo. Mira esa camiseta verde. Solo cuesta 10 euros. Me gusta más esta. ¿Por qué no te la pruebas? Vale. A ver,
¿Cómo me queda? Fenomenal. ¿Cuánto cuesta? Da igual, yo te la regalo.